Siempre pensé que un acuerdo prenupcial era una forma inteligente de proteger a dos personas. Nunca imaginé que también podía convertirse en el instrumento perfecto para esconder una traición. Mi nombre es Valeria. Tengo 32 años y durante mucho tiempo creí haber encontrado al hombre con el que compartiría el resto de mi vida. Su nombre era Daniel. Era abogado, seguro de sí mismo, elegante, y tenía esa facilidad para convencer a cualquiera de que todo estaba bajo control. Eso fue precisamente lo que hizo conmigo durante más de 2 años, hasta el día de nuestra boda, porque mientras todos esperaban verme caminar hacia el altar, yo estaba encerrada en una habitación leyendo una sola página, la última, y esa página cambió mi vida para siempre. Conocí a Daniel en una conferencia sobre desarrollo urbano organizada por la Cámara de Comercio. Yo había sido invitada como arquitecta para presentar un proyecto de recuperación de edificios históricos. Él asistía como asesor jurídico de una empresa constructora. Nuestra primera conversación no fue precisamente romántica. Discutimos durante casi 20 minutos. Él sostenía que muchos proyectos fracasaban por culpa de arquitectos que pensaban únicamente en el diseño. Yo defendía que los abogados muchas veces destruían buenas ideas con exceso de burocracia. Al terminar la conferencia, se acercó sonriendo. Creo que acabo de discutir con la mujer más inteligente del evento. Me reí, y yo con el abogado más terco. Esa fue nuestra primera cita, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. Daniel tenía una virtud que siempre admiré. Escuchaba, no interrumpía, no levantaba la voz. Cuando existía un problema, prefería sentarse a buscar soluciones antes que discutir. O al menos eso era lo que yo creía. Con el tiempo entendí que no todas las personas que hablan con calma son honestas. Algunas simplemente aprendieron a mentir sin perder la tranquilidad. Nuestra relación avanzó rápido. 1 año después ya vivíamos juntos. Los dos teníamos carreras estables. Yo dirigía un pequeño estudio de arquitectura con 4 empleados. Él era socio junior en uno de los despachos jurídicos más importantes de la ciudad. No éramos millonarios, pero vivíamos bien, sin deudas, sin grandes lujos, y con muchos planes. Cuando me pidió matrimonio, lo hizo durante unas vacaciones frente al mar. No hubo fuegos artificiales, ni músicos, ni drones grabando el momento, solo nosotros dos, sentados sobre unas rocas mientras caía el atardecer. Todavía recuerdo exactamente lo que dijo. No quiero una vida perfecta, quiero una vida contigo. Lloré antes incluso de responder, y dije que sí, sin imaginar que aquella promesa algún día terminaría enfrentándonos. La organización de la boda fue sorprendentemente tranquila. Nunca discutimos por el salón, ni por los invitados, ni por el presupuesto. Cada decisión parecía sencilla. Daniel repetía constantemente una frase: lo importante no es la fiesta, es el matrimonio. Cada vez que lo escuchaba decir eso sentía que había elegido al hombre correcto. Qué irónico resulta recordar esas palabras ahora. Solo hubo un detalle que me llamó ligeramente la atención. 3 semanas antes de la boda, Daniel comenzó a mencionar un acuerdo prenupcial. Lo hizo con absoluta naturalidad. Mientras cenábamos, mi despacho recomienda que todas las parejas con patrimonio propio firmen uno. No es por desconfianza, es simplemente una medida preventiva. No me molestó. Mi padre siempre decía que el amor y los asuntos legales no debían mezclarse, así que respondí sin darle demasiada importancia. Está bien, lo revisamos cuando quieras. Daniel sonrió. Perfecto, lo prepararán durante estos días. Sin embargo, los días pasaban, y el documento nunca aparecía. 1 semana antes de la boda pregunté por él. Daniel respondió con tranquilidad: el notario sigue haciendo unas correcciones. No quise insistir. Pensé que sería un simple retraso administrativo. 2 días antes de casarnos volví a preguntar. Esta vez parecía algo incómodo. Todavía no está listo, pero tranquilo, lo firmaremos el mismo día de la boda. Es un trámite de 5 minutos. Fruncí ligeramente el ceño. ¿El mismo día? Sí.
Así evitamos hacer otro viaje a la notaría. Todo será mucho más sencillo. Aquella explicación tenía sentido, o al menos lo parecía. La mañana de la boda desperté sorprendentemente tranquila. No sentía nervios, solo emoción. Mi madre llegó temprano al hotel. Mientras la maquilladora trabajaba, ella acomodaba el vestido con el mismo cuidado con el que, cuando era niña, preparaba mi uniforme para el colegio. En un momento tomó mis manos. Tu padre estaría muy orgulloso de verte hoy. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre había fallecido hacía 4 años. No alcanzó a conocer a Daniel, pero yo siempre pensé que le habría caído bien, porque Daniel sabía exactamente qué decir para agradar a cualquier persona. Faltaba poco más de 1 hora para la ceremonia cuando alguien golpeó la puerta. Era uno de los asistentes del hotel. Llevaba una elegante carpeta de cuero negro. Buenos días. El doctor Daniel pidió que le entregara esto. Dentro encontrará el acuerdo prenupcial. Solo necesita firmarlo antes de comenzar la ceremonia. Mi madre sonrió. Perfecto. Así ya se olvidan del papeleo. El hombre dejó la carpeta sobre la mesa y salió. Esperé a que la maquilladora terminara. Después abrí lentamente el documento. Era mucho más extenso de lo que imaginaba. Más de 50 páginas. Fruncí el ceño. ¿Quién firma 50 páginas 1 hora antes de casarse? Mi madre soltó una pequeña risa. Los abogados siempre exageran. Comencé a pasar las hojas. Todo parecía completamente normal. Datos personales, inventario de bienes, responsabilidades patrimoniales, cláusulas habituales. Aunque había muchos términos jurídicos que no comprendía, pensé en firmarlos sin seguir leyendo. Después de todo, confiaba plenamente en Daniel, pero entonces recordé algo que mi padre repetía constantemente. Nunca firmes un documento que no hayas leído completo, ni siquiera si quien te lo entrega es alguien de tu familia. Sonreí. Está bien, papá, lo leeré. Mi madre salió unos minutos para recibir a unas tías que acababan de llegar. Me quedé completamente sola, en silencio, pasando página tras página, sin imaginar que la respuesta a todas mis dudas no estaba al principio del contrato, estaba escondida. En la última página durante unos segundos me limité a pasar las páginas por encima. No buscaba nada en particular. Solo quería terminar cuanto antes. La ceremonia comenzaría en menos de 1 hora. Las flores ya debían estar colocadas. Los invitados seguramente comenzaban a llegar al salón, y yo estaba allí, sentada frente a una mesa, leyendo un documento jurídico de más de 50 páginas. Solté una pequeña risa. Solo a Daniel se le ocurre hacer esto el día de la boda. Volví a leer. Página 20, página 25, página 30. Todo parecía completamente normal. Había cláusulas relacionadas con propiedades anteriores al matrimonio, cuentas bancarias individuales, responsabilidades sobre deudas personales, incluso una cláusula sobre futuras herencias. Nada fuera de lo común. Tomé un sorbo de café que ya estaba frío. Miré el reloj. Faltaban 50 minutos para caminar hacia el altar. Pensé seriamente en dejar el documento a un lado. Después de todo, confiaba en Daniel. Llevábamos más de 2 años juntos. Nunca me había dado un motivo para desconfiar. Jamás. Pero entonces recordé nuevamente la voz de mi padre. La confianza no sustituye la prudencia. Él siempre repetía esa frase cuando hablábamos de contratos con clientes. Yo solía bromear diciendo que parecía desconfiar del mundo entero. Él respondía sonriendo, no desconfío de las personas, desconfío de los errores, porque una firma permanece mucho tiempo después de que las palabras desaparecen. Respiré hondo, y seguí leyendo. La página 43 hablaba sobre inversiones futuras. No le presté demasiada atención. La 44 mencionaba posibles sociedades comerciales. Pensé que sería una cláusula estándar. La 45 hacía referencia a bienes adquiridos durante el matrimonio. Todo seguía pareciendo normal, hasta que llegué a la página 48. Allí apareció una frase que llamó mi atención.
Las partes reconocen la existencia de proyectos empresariales en desarrollo cuya administración quedará regulada conforme al anexo tercero. Fruncí el ceño. Proyectos empresariales. Miré nuevamente el párrafo. Lo leí 2 veces. Después una tercera. No entendía a qué proyecto se refería. Daniel y yo jamás habíamos hablado de crear una empresa juntos. Mi estudio de arquitectura ya existía. Su despacho de abogados también. Cada uno tenía su trabajo. Nunca habíamos mencionado abrir un negocio común. Pensé que quizás se trataba de una cláusula genérica. Seguí avanzando. En la página siguiente apareció otra referencia. La compareciente manifiesta conocer el contenido íntegro del anexo tercero. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Pasé rápidamente las hojas buscando ese anexo. No estaba. Revisé nuevamente el índice. Anexo primero, anexo segundo, anexo tercero. Sí figuraba en el índice, pero no aparecía dentro de la carpeta. Me quedé inmóvil. Volví a revisar todas las hojas. Nada. El anexo simplemente no estaba. Pensé que quizás se había quedado en otra carpeta, o que el notario lo había olvidado por accidente. Pero había un problema. El contrato afirmaba que yo conocía perfectamente un documento que nunca había visto. Sentí un pequeño cosquilleo de incomodidad. No era suficiente para sospechar algo grave, pero sí para hacerme una pregunta. ¿Por qué preparar un contrato incompleto el mismo día de la boda? En ese momento alguien llamó suavemente a la puerta. Era mi madre. Entró sonriendo. Tus primas ya llegaron. Todos preguntan por la novia. Intenté sonreír. Enseguida. Voy a... Ella observó la carpeta. ¿Ya terminaste? Negué lentamente. Todavía no. Hay una parte que no entiendo. Mi madre se acercó. ¿Qué ocurre? Le mostré el párrafo. Ella leyó con atención. Después levantó la vista. ¿Y ese anexo? No está. Frunció ligeramente el ceño. Quizá lo olvidaron. Asentí. Era la explicación más lógica, pero algo seguía molestándome. Mira. Madre salió nuevamente para continuar con los preparativos. Yo permanecí sola, mirando aquella página. Volví al inicio del contrato. Entonces encontré otro detalle. En varias ocasiones aparecía la expresión sociedad objeto del anexo 3. No decía sociedad futura, ni sociedad que eventualmente pudiera constituirse. Hablaba de ella como si ya existiera. Sentí un nudo en el estómago. Tomé el teléfono. Escribí un mensaje a Daniel. Estoy revisando el acuerdo. Falta el anexo tercero. La respuesta llegó apenas 30 segundos después. No te preocupes por eso. Es solo un documento técnico. Leí el mensaje 2 veces. Respondí inmediatamente. Pero aquí dice que conozco su contenido. Pasaron casi 2 minutos antes de recibir otra respuesta. Sir, es una formalidad. El notario te lo explicará luego. Luego, no ahora. Fruncí el ceño. ¿Por qué no simplemente enviarme el anexo? Decidí llamarlo. Contestó al tercer tono. Hola, amor. ¿Cómo va la novia más hermosa del mundo? Su voz sonaba relajada. Como siempre, Daniel, estoy leyendo el contrato. Hay algo que no entiendo. Escuché cómo soltaba una pequeña risa. Ya imaginaba que encontrarías alguna palabra rara. Los abogados escribimos demasiado. Complicado. No hablo del lenguaje. Falta un documento. Guardó silencio un instante. Después respondió. No es importante. Sentí una pequeña punzada de incomodidad. Si no es importante, ¿por qué aparece citado más de 10 veces? Esta vez tardó más en responder, porque es una referencia interna. No afecta nada. Fírmalo tranquila. Lo hablaremos después de la ceremonia. Aquella respuesta no me dejó tranquila. Al contrario, era la primera vez, desde que lo conocía, que sentía que evitaba responder una pregunta directa. Respiré profundamente. Daniel, ¿existe una empresa de la que yo no sepa? Silencio. Un silencio muy breve, pero suficiente. Después, respondió, no empieces a imaginar cosas. Estamos a menos de 1 hora de casarnos. Disfrutemos
el día. Aquella frase me desconcertó todavía más. No había respondido, había cambiado de tema. Cuando terminó la llamada seguí observando el contrato. Ya no leía con la ilusión de una futura esposa. Lo hacía con la atención de alguien que empezaba a sospechar que algo no encajaba. Abrí nuevamente el índice. Anexo 3. Sociedad, administración, participaciones. Todo giraba alrededor de ese documento inexistente. Y entonces recordé a una persona, Claudia, mi mejor amiga desde la universidad. También era abogada, especializada en derecho mercantil. Siempre decía que podía detectar un contrato mal redactado con solo leer 2 páginas. Sin pensarlo demasiado marqué su número. Contestó enseguida. ¿No deberías estar poniéndote el vestido? Intenté sonreír. Necesito un favor. Uno muy grande. Mi tono hizo que dejara de bromear inmediatamente. ¿Qué pasó? Respiré hondo. Estoy leyendo el acuerdo prenupcial que Daniel quiere que firme. Hay referencias constantes a un anexo tercero que no existe, y habla de una sociedad empresarial que jamás hemos mencionado. Se hizo un breve silencio. Después Claudia preguntó algo que hizo que mi corazón empezara a latir con fuerza. Valeria, respóndeme, con sinceridad, ¿piensas firmar un contrato incompleto 1 hora antes de casarte? Miré nuevamente la carpeta. Después respondí con un hilo de voz. Hace 10 minutos te habría dicho que sí. Ahora, ya no estoy tan segura. Claudia no habló durante unos segundos. Podía imaginarla al otro lado del teléfono, intentando ordenar las ideas antes de responder. Finalmente dijo con la misma calma con la que siempre analizaba un caso complicado: Valeria, necesito que me envíes fotos de ese contrato, todas las páginas donde aparezca mencionado ese anexo tercero. Sin perder tiempo tomé el teléfono y fotografié las páginas 48, 49, 50 y la hoja de firmas. Las envié inmediatamente. Apenas unos segundos después aparecieron los 2 vistos azules. Claudia estaba revisándolas. Yo caminaba de un lado a otro de la habitación. Cada minuto que pasaba significaba un minuto menos para la ceremonia. 5 minutos después sonó mi teléfono. Contesté inmediatamente. ¿Qué encontraste? La respuesta no fue la que esperaba. Primero quiero hacerte una pregunta. Claro, ¿quién redactó este acuerdo? El estudio donde trabaja Daniel. Hubo un breve silencio. Eso explica muchas cosas. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué significa eso? Que quien escribió este contrato conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Sentí un nudo en el estómago. Claudia continuó. Las cláusulas principales parecen normales. Están bien redactadas. No hay nada extraño, pero todas remiten constantemente a un documento que no está aquí. Eso no debería ocurrir nunca. Puede ser un error, podría, pero sería un error muy grave, y tratándose de un despacho tan importante, no me parece casualidad. Me senté lentamente sobre la cama. Por primera vez empecé a sentir miedo. No miedo de cancelar la boda, miedo de descubrir algo mucho peor. Necesito comprobar una cosa. Escuché cómo Claudia comenzaba a escribir en su computadora. Era una costumbre suya. Mientras hablaba siempre buscaba información. ¿Qué estás haciendo? Voy a consultar el registro mercantil. Fruncí el ceño. ¿Para qué? Porque si ese anexo tercero habla de una sociedad ya existente, tiene que haber algún registro. Mi respiración se volvió más lenta. Intentaba convencerme de que no encontraría nada, que todo sería un malentendido, que en unos minutos me reiría de mis sospechas. Mientras Claudia buscaba información, recordé algo que hasta ese momento nunca me había parecido importante. 3 meses atrás Daniel comenzó a llegar mucho más tarde a casa. Siempre tenía una explicación: reuniones, clientes, audiencias. Yo nunca dudé. Trabajar en un gran despacho significaba jornadas largas. Una noche incluso le pregunté: ¿están preparando algún proyecto grande? Sonrió. Algo así. Todavía no puedo contarte. Pensé que sería un caso confidencial.
Nunca insistí. Ahora aquella conversación regresaba a mi memoria con un significado completamente distinto. El teléfono volvió a escucharse. Claudia había dejado de escribir. Valeria, encontré algo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Existe una empresa registrada hace exactamente 3 meses. Tragué saliva, y uno de los socios fundadores es Daniel. Cerré los ojos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cómo se llama? Claudia leyó lentamente. Grupo Horizonte Patrimonial San L. Ese nombre no significaba nada para mí. Jamás lo había escuchado. Nunca me habló de esa empresa. Lo sé, porque aparece registrada como una sociedad privada. No tiene actividad pública todavía. Intenté mantener la calma. ¿Quién es el otro socio? Escuché nuevamente el sonido del teclado. Después respondió, aquí solo figura una sociedad de inversión. No aparece una persona física. Eso ya es bastante raro. Respiré profundamente. ¿Qué hace esa empresa? Todavía prácticamente nada. Fue constituida hace 3 meses. No presenta movimientos importantes. Pero, volvió a detenerse. ¿Pero qué? Su objeto social incluye desarrollo inmobiliario, inversiones y administración de activos. Fruncí el ceño. Desarrollo inmobiliario. Exactamente el mismo sector en el que trabajaba mi estudio de arquitectura. Comencé a caminar nuevamente por la habitación. Las piezas empezaban a moverse dentro de mi cabeza. No encajaban del todo, pero empezaban a formar una imagen que no me gustaba. Claudia, ¿crees que esa empresa tiene relación con este contrato? Ella respondió sin rodeos. Estoy casi segura, pero todavía no puedo demostrar cómo. Necesitamos ese anexo tercero. Sin él solo tenemos sospechas, no pruebas. Miré la carpeta una vez más. Entonces recordé algo. En la primera página aparecía el nombre del notario responsable. Era el mismo que había preparado la compra de nuestro apartamento hacía 1 año. Lo conocía. Siempre había sido correcto conmigo. Tomé el teléfono. Voy a llamarlo. Claudia dudó. No sé si podrá decirte algo. Lo intentaré. El notario respondió después de varios tonos. Buenos días, Valeria. Imagino que hoy será un gran día. Respiré profundamente. Necesito hacerle una consulta muy rápida. Hay un anexo que no aparece dentro del acuerdo prenupcial. Se hizo un breve silencio. Después respondió con evidente sorpresa. ¿Cómo que no aparece? El anexo tercero. Volvió a guardar silencio. Escuché cómo revisaba unos documentos. Finalmente habló. Es extraño. Según mi registro, ese anexo debía entregarse junto con el resto del contrato. Mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Entonces existe. Sí, por supuesto que existe. Miré la carpeta, después la puerta de la habitación, después el reloj. Faltaban poco más de 30 minutos para la ceremonia. ¿Puede enviármelo? El notario dudó. Necesitaría autorización de ambas partes. Soy una de las partes. Lo sé, pero el despacho de Daniel pidió expresamente entregar toda la documentación completa durante la firma final. Aquella frase me dejó helada. ¿Ellos pidieron eso? Sí, fue una instrucción específica. Sentí que el estómago se cerraba. ¿Por qué ocultarme un documento que, según el propio contrato, yo ya conocía? Cuando terminó la llamada me quedé completamente inmóvil. Claudia seguía al teléfono. Valeria, hay algo que no me gusta. ¿Qué? Si prepararon todo para que vieras ese anexo únicamente en el momento de la firma, es porque esperaban que no tuvieras tiempo de leerlo. Aquella frase terminó de romper la tranquilidad que aún intentaba conservar. Ya no parecía un simple descuido, parecía un plan cuidadosamente organizado. En ese momento alguien volvió a llamar a la puerta. Era la organizadora de la boda. Sonreía, aunque comenzaba a notarse cierta preocupación. Valeria, necesitamos empezar a vestirnos. Los invitados ya están llegando. Asentí intentando parecer tranquila. 5 minutos más. Solo 5. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Claudia habló con firmeza. Escúchame,
No firmes absolutamente nada, aunque Daniel te diga que es un trámite, aunque el notario te presione, aunque toda la ceremonia dependa de ello. No pongas tu firma hasta leer ese anexo. Respiré profundamente. Miré el vestido colgado frente a mí, después observé la carpeta sobre la mesa, y por primera vez desde que acepté casarme con Daniel, sentí que el mayor peligro no era llegar tarde al altar, era llegar al altar sin conocer toda la verdad. La habitación volvió a quedarse en silencio. Podía escuchar el murmullo de los invitados al otro lado de la puerta, las risas, los saludos, las copas chocando unas contra otras. Todos estaban celebrando una boda, sin saber que la novia acababa de descubrir que alguien intentaba hacerle firmar un contrato incompleto. Respiré profundamente. Miré el vestido blanco colgado frente a mí. Había esperado ese día durante meses. Y, de pronto, todo parecía girar alrededor de un documento que nadie quería mostrarme. Mi teléfono volvió a sonar. Era Daniel. Lo observé durante varios segundos antes de contestar. Hola, ¿todo bien? Amor, su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila, como si nada estuviera ocurriendo. Más o menos. Hubo un pequeño silencio. ¿Qué pasó? Decidí no rodear el tema. Quiero leer el anexo tercero antes de firmar cualquier cosa. Del otro lado de la línea no hubo respuesta inmediata, solo silencio. 5 segundos. 6, 7. Finalmente habló. No hace falta. El notario te lo explicará cuando terminemos la ceremonia. Sentí un escalofrío. Daniel, no estoy diciendo que no vaya a firmar. Solo quiero leerlo primero. Volvió a guardar silencio. Valeria, no compliquemos el día. Esa frase me hizo fruncir el ceño. No estaba respondiendo mi petición. Estaba intentando convencerme de dejar de preguntar. ¿Por qué no puedes enviármelo ahora? Escuché cómo soltaba un largo suspiro. Porque toda la documentación está con el notario. Mentía, lo supe inmediatamente. El propio notario acababa de decirme que el despacho jurídico había pedido reservar ese documento hasta la firma. No estaba con él por casualidad. Alguien había decidido que yo no debía verlo, y ese alguien era el despacho donde trabajaba Daniel. Respiré profundamente. Voy a hacerte una última pregunta. Necesito que me respondas con total sinceridad. Claro, ¿hay algo dentro de ese anexo que cambiaría mi decisión de casarme contigo? El silencio volvió, mucho más largo esta vez. No escuchaba absolutamente nada, ni siquiera respiraba. Esperé, finalmente respondió. No, pero aquella respuesta ya no me tranquilizó, porque tardó demasiado. Entonces envíamelo. Otra pausa. Valeria, confía en mí. Sentí un nudo en el estómago. 4 palabras. Confía en mí. Precisamente eso era lo único que ya no podía hacer. Colgué la llamada sin despedirme. Claudia seguía escuchando todo por otra línea. ¿Qué opinas? Su respuesta fue inmediata. Que acaba de cometer el peor error posible. ¿Cuál? Pedirte confianza cuando tú solo le pediste información. Eso hacen las personas que ya no pueden sostener una explicación. Me senté lentamente. Durante unos segundos nadie habló, hasta que Claudia volvió a intervenir. Voy a intentar conseguir ese anexo por otro lado. ¿Cómo? Conozco a alguien que trabaja en el registro. Si ese documento hace referencia a una sociedad ya constituida, quizá encontremos algo más. No era una solución segura, pero era la única que teníamos. Mientras esperaba, comencé a recordar pequeñas situaciones ocurridas durante los últimos meses, detalles que, hasta ese momento, nunca me parecieron importantes. Una noche Daniel llegó especialmente contento. Le pregunté qué había pasado. Respondió: hoy cerramos una operación enorme. Pensé que hablaba del despacho. Ahora ya no estaba tan segura. Otro recuerdo apareció inmediatamente. 2 meses antes habíamos visitado un terreno que me había parecido perfecto para construir un pequeño conjunto residencial. Mientras caminábamos le dije: algún día me gustaría desarrollar un proyecto así. Él respondió sonriendo: quizá antes de lo que imaginas. Pensé que solo intentaba animarme.
Ahora esas palabras adquirían un significado completamente distinto. Mi teléfono vibró nuevamente. Era Claudia. Su voz sonaba mucho más seria. Valeria, encontré algo bastante raro. ¿Qué pasó? La empresa que registró Daniel fue creada con un capital inicial muy pequeño. Eso no tiene nada de extraño. Lo extraño es otra cosa. Respiré hondo. ¿Qué? Existe un documento complementario donde se autoriza la incorporación de nuevos activos inmediatamente después de determinados eventos contractuales. Fruncí el ceño. No entendía. Explícamelo como si no fuera abogada. Claudia soltó una pequeña risa. Después volvió a ponerse seria. Parece que esa empresa fue creada vacía, esperando recibir algo importante después. Sentí un escalofrío. ¿Cómo qué? Propiedades, acciones, participaciones, o cualquier activo que aumente rápidamente su valor. Mi respiración comenzó a acelerarse. Mi estudio de arquitectura, los terrenos heredados de mi padre, las inversiones que había realizado durante años. Todo eso podía convertirse en activos. ¿Crees que ese era el objetivo? Claudia dudó unos segundos. No puedo afirmarlo. Todavía no, pero ya tenemos demasiadas coincidencias. La empresa creada 3 meses antes, el acuerdo prenupcial, el anexo oculto, y ahora una sociedad preparada para recibir patrimonio. No me gusta absolutamente nada. En ese instante alguien llamó nuevamente a la puerta. Era mi madre. Entró sonriendo, pero apenas me vio comprendió que algo no iba bien. Valeria, ¿qué sucede? No pude seguir ocultándolo. La miré directamente. Mamá, creo que Daniel me está ocultando algo muy importante. Su sonrisa desapareció inmediatamente. Se sentó frente a mí. Cuéntamelo todo. Durante casi 10 minutos le expliqué absolutamente todo. El contrato, el anexo desaparecido, la llamada con el notario, la empresa registrada, la conversación con Claudia. Mi madre escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció completamente callada. Después dijo una frase que jamás olvidaré. Tu padre siempre decía que un matrimonio podía sobrevivir a casi cualquier problema, menos a una mentira descubierta antes de la boda. Sentí un nudo en la garganta. Ella tomó mi mano. No pienses en los invitados. No pienses en el dinero gastado. No pienses en lo que dirá la gente. Piensa únicamente en una pregunta. La miré. ¿Cuál? Si firmas hoy ese documento, ¿dormirás tranquila esta noche? Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. No respondí, porque ya conocía la respuesta. No iba a poder dormir tranquila. Y, por primera vez desde que comenzó aquel día, empecé a preguntarme si realmente iba a caminar hacia ese altar, o si estaba a punto de cancelar la boda antes de pronunciar una sola palabra. Durante varios minutos permanecí, completamente inmóvil. Mi madre seguía sosteniendo mi mano. No intentaba convencerme de cancelar la boda, no intentaba convencerme de seguir adelante, simplemente esperaba que tomara una decisión de la que nunca tuviera que arrepentirme. Respiré profundamente, miré el vestido, después la carpeta, y finalmente el teléfono. Había llegado el momento de dejar de imaginar. Necesitaba respuestas, y solo una persona podía dármelas. Daniel, quiero hablar con él. Mi madre asintió. Aquí mismo. Negué con la cabeza. No, a solas. Ella comprendió. Inmediatamente, se levantó, me abrazó, y antes de salir de la habitación dijo una frase que me dio fuerzas. Recuerda una cosa, quien dice la verdad nunca tiene miedo de responder preguntas. Cuando la puerta se cerró marqué el número de Daniel. Contestó casi de inmediato. ¿Ya estás lista? Su voz seguía sonando tranquila, como si no hubiera absolutamente ningún problema. Necesito verte, ahora. 10 minutos después, Daniel entró en una pequeña sala privada del hotel. Sonrió al verme, intentó besarme, retrocedí un paso, su sonrisa desapareció. Valeria, ¿qué está pasando? Señalé la silla frente a mí. Siéntate, obedeció. Por
primera vez desde que lo conocía parecía realmente nervioso. Coloqué el acuerdo prenupcial sobre la mesa. Giré hacia él y señalé las referencias al anexo tercero. Quiero verlo. Daniel respiró profundamente. ¿Ya? Hablamos de eso. No, tú hablaste. Yo pregunté. Y todavía no. Respondiste. El silencio volvió a llenar la habitación. Existe una empresa llamada Grupo Horizonte Patrimonial. Sus ojos se abrieron ligeramente. Solo un instante, pero fue suficiente. ¿Quién te habló de eso? No respondió a mi pregunta. Hizo otra, y eso bastó para confirmar que la empresa existía. Entonces, si existe, bajó lentamente la cabeza. Sir, sentí un vacío enorme en el pecho, pero aún quería escuchar toda la historia. ¿Por qué nunca me hablaste de ella? Daniel respiró hondo, porque todavía era un proyecto. No, fue registrada hace 3 meses. 3 meses antes de que empezáramos a preparar este contrato. Volvió a quedarse en silencio. Yo continué. ¿Por qué el acuerdo prenupcial hace referencia a esa empresa? ¿Por qué? Porque pensábamos desarrollar proyectos inmobiliarios juntos. Negué lentamente. Nunca hablamos de eso. Nunca. Entonces, ¿quién tomó esa decisión? No respondió. Me levanté lentamente. Comencé a caminar alrededor de la habitación. ¿Sabes qué es lo peor de todo? No es la empresa, no es el contrato, ni siquiera el anexo oculto. Lo peor es que llevas 1 hora intentando evitar responder una pregunta muy sencilla. Me detuve frente a él. ¿Por qué? Daniel cerró los ojos. Parecía completamente derrotado. Finalmente habló. Porque tenía miedo de que reaccionaras exactamente así. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. ¿Y pensaste que ocultármelo era mejor? Negó lentamente. No, pensé que podría explicártelo después. Cuando todo estuviera firmado. Cuando ya no hubiera presión. Cuando, lo interrumpí. Cuando ya no pudiera echarme atrás. No respondió. Su silencio volvió a decirlo todo. Tomé nuevamente la carpeta. La abrí por la última página. Claudia revisó el contrato. También habló con el notario. Él confirmó que el anexo tercero fue retirado por petición expresa de tu despacho. Daniel levantó la vista sorprendido. ¿Hablaste con el notario? Sí. Y ahora quiero hacerte una última pregunta. La última. Si vuelves a mentirme, la boda termina aquí. Respiró profundamente. Asintió. Está bien. Lo miré fijamente. ¿Qué dice exactamente el anexo tercero? Daniel tardó varios segundos en responder. Parecía buscar las palabras adecuadas. Finalmente dijo que cualquier proyecto inmobiliario desarrollado a través de Grupo Horizonte Patrimonial será administrado exclusivamente por la sociedad. Fruncí el ceño. Eso no responde mi pregunta. Guardó silencio. Continué. ¿Mis diseños también pasarían a esa empresa? No respondió. ¿Los terrenos que heredé de mi padre? Silencio. ¿Las inversiones que yo hiciera durante el matrimonio? Seguía callado. Entonces comprendí la respuesta. No necesitaba escucharla. Las lágrimas comenzaron a caer. No por el dinero, ni por los bienes, sino porque entendí que llevaba meses tomando decisiones importantes sin incluirme. Había construido un futuro, del que yo solo iba a enterarme después de firmar. Daniel también comenzó a llorar. Nunca pensé quitarte nada, te lo juro, solo quería organizar todo desde el principio. Mi voz salió completamente serena. Entonces, ¿por qué no me lo explicaste hace 3 meses? No respondió. ¿Por qué no me lo explicaste hace 1 mes? Silencio. ¿Por qué esperaste exactamente al día de nuestra boda? Esta vez respondió, muy despacio, porque tenía miedo de que dijeras que no. Aquella frase terminó de destruir todo, no porque hablara de dinero, sino porque demostraba algo mucho más grave. Sabía que, si yo conocía toda la verdad, podía decidir no casarme, y aún así decidió ocultármela. Respiré profundamente, me quité lentamente el anillo de compromiso, lo sostuve entre los dedos durante unos segundos. Daniel me observaba sin decir una palabra.
Después coloqué el anillo sobre el contrato prenupcial. No puedo casarme con alguien que necesita esconderme documentos para convencerme de compartir una vida. Me giré hacia la puerta. Detrás de ella se escuchaban los acordes de la marcha nupcial. Los invitados ya estaban esperando. Respiré profundamente, abrí la puerta, y comprendí que no iba a caminar hacia el altar para convertirme en esposa. Iba a caminar hacia el altar para decir delante de todos que aquella boda acababa de terminar. Cuando abrí la puerta, la música comenzó a sonar. Los invitados se pusieron de pie inmediatamente. Algunos sonrieron, otros levantaron sus teléfonos para grabar el momento. Todos pensaban que la novia estaba a punto de caminar hacia el altar. Nadie imaginaba que aquella boda ya había terminado. Detrás de mí salió Daniel. Tenía el rostro completamente pálido. Nunca lo había visto así. Parecía un hombre que acababa de comprender que había perdido mucho más que una ceremonia. La organizadora sonrió al verme. Valeria, ya podemos comenzar. Negué lentamente. No, necesito hablar antes. La mujer frunció el ceño. Ahora, asentí. Ahora, tomé aire. Comencé a caminar lentamente por el pasillo central, no hacia el altar, sino hacia el pequeño escenario donde estaba el maestro de ceremonia. Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos. Algunos susurraban. Mi madre permanecía sentada en la primera fila. No lloraba, solo me observaba con una serenidad que me dio fuerzas. Sabía exactamente lo que iba a hacer, y estaba conmigo. El maestro de ceremonia sonrió. Bienvenidos. Levanté una mano. Perdón, necesito decir algo antes de continuar. Toda la música se detuvo. El silencio fue absoluto. Jamás había sentido tantas miradas sobre mí, pero, curiosamente, nunca me había sentido tan segura. Tomé el micrófono, respiré profundamente. Antes que nada, quiero pedirles disculpas a todos ustedes. Sé que muchos viajaron para acompañarnos. Sé que esperaban celebrar este día con nosotros. Y precisamente por respeto a todos, no puedo continuar con esta ceremonia. El murmullo comenzó a recorrer el salón. Daniel dio un paso hacia mí. Valeria, por favor, lo miré. No voy a hacer un escándalo. No voy a contar detalles privados. Solo voy a decir la verdad. Volví a mirar a los invitados. Hace apenas una hora descubrí que la persona con la que iba a casarme me ocultó información muy importante relacionada con nuestro futuro, información que debía conocer antes de firmar cualquier documento, y cuando le pedí una explicación, no obtuvo mi confianza, intentó obtener mi firma. El salón quedó completamente en silencio. No mencioné la empresa, no hablé del dinero, no enseñé el contrato, no necesitaba hacerlo. El problema nunca había sido el contenido del documento, había sido la mentira. Siempre pensé que un matrimonio debía comenzar con transparencia, con confianza, con decisiones tomadas entre dos personas, no con documentos ocultos ni conversaciones aplazadas para después de la boda. Giré lentamente hacia Daniel. No puedo casarme con alguien que creyó que era mejor esconderme la verdad que permitirme decidir libremente. Vi cómo varios invitados bajaban la mirada. Algunos familiares de Daniel parecían completamente desconcertados. Otros comenzaban a comprender que aquello no era una discusión pasajera, era una decisión definitiva. Daniel dio otro paso. Las lágrimas corrían por su rostro. Valeria, déjame arreglar esto. Rompemos el contrato, cerramos la empresa, hacemos lo que tú quieras. Solo no te vayas. Lo escuché con calma. Después respondí. ¿Sabes cuál es el problema? No es el contrato, no es la empresa, no es el dinero. El problema es que solo estás dispuesto a cambiar las cosas porque te descubrí, no porque quisieras ser honesto, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. El silencio volvió a llenar el salón. Me acerqué lentamente, le entregué la carpeta que contenía el acuerdo prenupcial. Encima coloqué el anillo de compromiso. Quédate con ambos, porque ninguno representa el futuro que yo soñaba. Mi madre se levantó de su asiento, caminó hasta donde yo estaba, tomó mi mano,
sin decir una sola palabra. Ese gesto bastó para que entendiera que nunca estaría sola. Mientras caminábamos hacia la salida, alguien comenzó a aplaudir. Fue un hombre mayor sentado en la última fila, después otra persona, luego otra, y, poco a poco, parte del salón también comenzó a aplaudir, no porque una boda hubiera sido cancelada, sino porque entendieron que, a veces, hace falta mucho más valor para decir no que para decir sí. 3 meses después vendí el apartamento que habíamos comprado juntos. Con ese dinero amplié mi estudio de arquitectura, contraté a 3 profesionales más, y por primera vez trabajé en proyectos que realmente me apasionaban. No tuve que compartir decisiones con alguien que ocultara información. No tuve que preguntarme si existía otra cláusula escondida en alguna carpeta. Dormía tranquila, y descubrí que esa tranquilidad valía mucho más que cualquier boda. Supe por amigos en común que Daniel renunció al despacho donde trabajaba. La polémica terminó afectando su reputación, no porque hubiera cometido un delito, sino porque muchos clientes empezaron a preguntarse una cosa muy simple: si fue capaz de ocultarle información a la mujer con la que iba a casarse. ¿Qué sería capaz de ocultarle a un cliente? Nunca volví a verlo, ni él volvió a buscarme. Quizá comprendió que algunas oportunidades solo existen una vez, y que la confianza, cuando se rompe antes del matrimonio, difícilmente vuelve a reconstruirse. Un año después recibí una invitación para dar una charla a jóvenes emprendedores. El tema era la importancia de proteger el patrimonio personal. Al terminar, una chica se acercó y me preguntó: ¿entonces nunca hay que firmar un acuerdo prenupcial? Sonreí, y respondí exactamente lo que aprendí aquel día. Claro que sí, si ambas personas lo leen, lo entienden, lo negocian juntas, y nadie necesita esconder una sola página, porque un contrato nunca destruye una relación. Lo que la destruye es descubrir que la persona que decía amarte esperaba que firmaras sin conocer toda la verdad. Si esta historia te dejó una reflexión, quiero que recuerdes esto: nunca tengas miedo de hacer preguntas antes de firmar un documento que cambiará tu vida. La persona correcta nunca se molestará porque quieras entender aquello que estás a punto de aceptar. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de traición, justicia y decisiones que cambian una vida para siempre. Y ahora quiero leerte en los comentarios: ¿tú habrías cancelado la boda o le habrías dado una segunda oportunidad a Daniel?